pero hay masas. Nuestra revolución de independencia no es fruto de una, dos, tres personas, son las que encabezan, pero hay estos que los historiadores ahora están un poco de moda por este lado, los héroes anónimos. Bueno, exactamente, ahí hay masas que están fluyendo. Entonces, difícil hablar de una revolución solamente criolla. Y tampoco hablar de revoluciones parciales. La mía, esta es la revolución, las otras no son las revoluciones. Como hacen algunos de los que yo, bueno, ese ya es un combate muy particular, libro con algunos escritores de la ciudad puerto de Guayaquil en mi país. Guayaquil es la única y la primera ciudad libre del Ecuador y la que encabezó y además financió a Bolívar. Y por último, disculpen la palabra, algún loco aficionado a la historia, Bolívar era un traficante de armas en América. Por querer fijar la idea de este Guayaquil con una visión localista extrema, que raya en el regionalismo y finalmente en una visión separatista. Entonces, tengamos cuidado. Tenemos que ver el proceso, los factores, los elementos, para no confundirnos. Ya hablé de esto de que sean fidelistas. Y, sin embargo, de ser fidelistas, las revoluciones muy rápidamente cambian. 1809, para poner el ejemplo de mi país, 10 de agosto, revolución fidelista. Matan a los próceres el 2 de agosto de 1810, todo Quito se vuelve autonomista. Para diciembre de 1811 se está proclamando la independencia. Para febrero de 1812 se está dictando la primera constitución del Estado Libre de Quito, con ejecutivo, legislativo, judicial. La constitución del 15 de febrero de 1812, un mes antes que la famosa Pepa Revolución de Cádiz, que claro que influye en América, pero ahí está, los procesos a veces nos fallan si no nos fijamos por dónde van. Y no podemos ver, como había dicho con aquella frase último día, despotismo y primero de lo mismo, no podemos ver ya lo que ocurre con las repúblicas. Las repúblicas, sí, cierto es, se fundan sobre la carga de la hegemonía criolla, sobre la carga oligárquico-burguesa, siglo y medio, 2 siglos en que las repúblicas no consolidan la democracia, pero ese es otro tipo de lucha. La de 1808, 1809, 1810, esas revoluciones que culminan con el proceso de independencia, otra vez más, son revoluciones anticoloniales. Terminan con un coloniaje, eso es lo que termina. Y al romper con el coloniaje, se producen al mismo tiempo en la era del capitalismo, y si quieren ustedes, América Latina es, en esa era del capitalismo, la primera región del mundo en romper con el coloniaje. Asia y África lo hacen en el siglo XX, pero la era de la lucha anticolonial está abierta. Y por eso también el gran orgullo latinoamericano. Nosotros hemos hecho una revolución importante en el mundo y en la historia universal, si es que la vemos desde la perspectiva. Si es que la vemos, en cambio, desde la perspectiva exclusivamente de Europa, no quiero negar que, claro que existen esas influencias, pero si las vemos solamente así, como una especie de, lo que diría Hegel, un poco el eco de vida ajena, creo que nos perdemos. Y por eso es que en el comité, en el Grupo Bicentenario, también he sido uno de los que ha cuestionado muy seriamente ese sentido de que tenemos que simplemente fijarnos una gran meta internacional para organizar este tipo de celebraciones. Fíjense la consecuencia práctica que trajo esto. Exactamente en la reunión de México, espero que se comprenda bien el asunto, que no es una crítica más allá de lo que debo decir. En la reunión de México, la CEGIF planteó la creación de una Comisión Iberoamericana del Bicentenario. Nos opusimos, no los países más radicales, no más, nos opusimos. Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile. Y no pasó. Y era lógico que no pase, porque un poco como que se desnaturaliza, ¿no es cierto? Desde nuestra visión, hablo como latinoamericano, un poco como que se desnaturaliza nuestra visión.
vamos a celebrar unas independencias iberoamericanas. ¿Dónde queda América Latina y su personalidad propia? Subsumida dentro de un hecho mayor que también me deja mucho que pensar. Al menos, no sé si es que eso esté ocurriendo con otros historiadores españoles, pero al menos tengo el dato de un joven historiador español. A ver si es que encuentro por aquí su cita clara. Sí. Álvaro Durantes, incluso sale por los fueros, voy a leer esta parte, incluso sale por los fueros del orgullo español y sostiene que la guerra hispano-francesa entre 1800 y 1814 no debería considerarse de independencia propiamente dicha, pues España no fue una colonia de Francia, ni transfirió su soberanía, por lo que cabría abordar otra denominación al momento de conmemorar el Bicentenario español. Interesante, y muy interesante la posición. En cambio, nosotros sí fuimos colonia, no teníamos soberanía, y la idea, por eso, uno de los conceptos fundamentales que se moviliza a la época de nuestra independencia es el de soberanía de la nación. Independencia, un poco más tarde. Representación de los pueblos. Autonomía, sí. Pero si es que nos perdemos, algo así, otra vez vuelvo a los anales, si nos perdemos en la visión de amplio plazo, entonces la independencia queda reducida a la fase de las juntas, la fase de antecedentes, la fase del choque, tal. No, es un proceso de lucha anticolonial en América con sus distintas fases. Esa es la perspectiva que nosotros introducíamos. Y desde luego en esa perspectiva quiere decir que compartíamos también con la propia España aspiraciones universales de libertad. En España no me parece, entiendo el planteamiento, pero tal vez no me parezca tan preciso decir solamente crisis de la monarquía española. Me parece que ahí hay mucho más que eso, porque hay una carga de lucha nacional por la soberanía, contra el usurpador extranjero, contra la ocupación. Entonces, ahí estamos los americanos también participando de un proceso de liberación, de lucha mundial. No estamos en una época de cambios, sino que estamos en un verdadero cambio de época, que es distinto lo que estamos viviendo en todo el mundo, España y América Latina. En España están participando varios de los más ilustres próceres y patriotas libertarios de América. Otra vez, para hacer referencia a mi país, en Cádiz le tienen a José Mejía Lequerica como uno de los más grandes diputados en las Cortes de Cádiz. En nuestras revoluciones también participan españoles, a su vez portugueses y europeos, etcétera, etcétera. Unas cortes tan importantes, tan magníficas como la de Cádiz, provocan incluso en nuestros días contradicciones e interpretaciones. Uno de los historiadores más conocidos y reconocidos en América, el investigador Jaime Rodríguez, dice que la Constitución dictada por las Cortes transformó el mundo hispánico, pues no fue un documento simplemente español, sino también americano. Agrega Rodríguez que dicha carta creó un Estado unitario con leyes iguales para todas las partes de la monarquía española, que ella superó a todos los gobiernos representativos existentes como los de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, y que significaba una democratización sin igual del sistema político. Eso dice él. En cambio, otro investigador, que se llama Mario Jaramillo, sostiene lo siguiente, dice: a pesar de la estirpe liberal de las Cortes, fue ostensible el recelo hacia las opiniones provenientes de América y la discriminación de que fueron objeto las propuestas de sus diputados. Las decisiones se tomaron mayoritariamente en virtud de la conveniencia peninsular, sin contemplar ni atender las circunstancias propias y específicas de los territorios americanos. Prevaleció la óptica de la metrópoli. Bueno, entre esos dos criterios, un poco con qué quedarse. No con las interpretaciones actuales. Tal vez quien vivía esos momentos, la radicalidad de lo que estaba ocurriendo, pueda salirnos en el auxilio.
ese es precisamente Francisco de Miranda el precursor, que en esos años publica el periódico El Colombiano, son 5 números cortos, pero que al decir de esta historiadora venezolana Carmen Borges dice: impreso con el deliberado propósito de ser enviado a América, el periódico asume como objetivo fundamental el de contrarrestar las noticias oficiales de la Junta de Gobierno Central primero y luego del Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz, que ellos hacían circular en las colonias para tratar de mantenerlas bajo su control y recabar de ellas el apoyo material necesario para mantener la lucha contra los franceses. Mediante el desmontaje de ese discurso y mostrando la realidad de los acontecimientos, El Colombiano pondrá en evidencia la falsedad de la proclamada igualdad entre provincias de América y provincias de España, que interesadamente manejaba en esas difíciles circunstancias el gobierno español, mientras que paralelamente ofrecerá sólidos argumentos para demostrar la necesidad de independencia definitiva de la América del Sur. Es otra posición y a su vez radical en esos momentos. Otra vez más, espero que no se resientan, no reaccionen mal con el análisis, simplemente es la idea. ¿Cómo se generan las contradicciones? No solo en nuestra época, sino en la misma época de la independencia. Algo así como lo que siguen haciendo algunos de los historiadores guayaquileños frente a Quito. Dicen, la revolución del 10 de agosto de Quito no es revolución de independencia. ¿Por qué? Porque en el acta que suscribieron los quiteños, primero, no aparece la palabra independencia en ningún lugar, no hay. Y segundo, lo que proclaman es fidelidad al rey. Por tanto, esa es una revolución monárquica, pro rey, no tiene nada que ver con independencia. Bueno, ahí sí, casi como los abogados, digamos, un solo documento probó todo. Bueno, si quieren creerlo así, que le crean nomás, pero otra cosa es ver el proceso y ver el contenido. Entonces, era una lucha anticolonial que es la que había prevalecido. Sobre esas bases, ¿qué consecuencias, qué significación para la actualidad tiene esto de las conmemoraciones, de las celebraciones? En primer lugar, en un mundo globalizado, en el que prevalecen los criterios de la economía de mercado, los tratados de libre comercio, las relaciones fundamentadas en la libre y absoluta empresa privada, en un mundo como el del Ecuador y América Latina, que en los años 80 privilegió un modelo que nosotros le identificamos como modelo neoliberal. En ese mundo, me parece que el bicentenario nos invita a recuperar a nuestros próceres patriotas, etcétera, de España, de Estados Unidos, del mundo en sus revoluciones respectivas y en América. Si nuestros próceres, otra vez para poner en manos de mi país, si los próceres del 10 de agosto se ponían a pensar en las consecuencias económicas de la Junta, no había independencia. Porque no hay duda que la independencia provocó una enorme crisis económica en toda la región, la ruina de la Real Audiencia de Quito, la ruina de la Sierra Centro-Norte del Ecuador. Cierto es que abrió la posibilidad del mercado libre guayaquileño y el despegue de esa ciudad. Pero si los próceres pensaban crematísticamente, no hay independencia. Entonces yo creo que es un valor a recuperar para el mundo contemporáneo. Más allá de los simples resultados económicos, que el Producto Interno Bruto crece, que hay exportaciones, etcétera, etcétera, están los valores humanos históricamente demostrados como válidos, por los cuales uno puede luchar y saber que la historia nos acompaña, vence y va adelante. Los valores superiores de la humanidad siempre han vencido la historia, por más que por debajo estén algunas piedras de por medio.